soy Carlos Rodríguez, colaborador de Piratas del Básquet y de La Táctica. Hoy traemos a dos invitados en Historias durante la cuarentena. Nos vamos a dos puntos diferentes de la isla de Tenerife. A una de ellas la encontramos en Santa Cruz de Tenerife, mientras al otro lo encontramos en Buenavista del Norte. Empezamos presentando a la de Santa Cruz de Tenerife, ya es Laura Jiménez. Está en una academia. Hola Laura, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Muchas gracias a ti, Carlos. Y ahora nos vamos hasta Buenavista del Norte para presentar a un profesor del Cole Hispano-Británico. Él se llama Jorge Rodríguez. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Laura, vamos a empezar por ti. Siendo de Santa Cruz, que es una ciudad más grande, que es la capital de la isla, ¿cómo se ha visto desde ahí la cuarentena y todo el paso ahora de la desescalada? Pues mira, Carlos, para serte sincera, la verdad es que yo creo que este proceso todos lo veíamos como algo pues muy lejano, ¿no? Como que esto no podía pasar en España y menos aún en Canarias. Yo recuerdo de estar, por ejemplo, un jueves, que creo que fue cuando ya nos comentaron que se iba a iniciar el proceso de la cuarentena, del estado de alarma. Me recuerdo estar pues en la academia preparando las clases con los chicos, limpiando las mesas, preparando los cuadernos y de repente pues todos teníamos como un pequeño toque de queda y nos dijeron que el viernes ya se suspendían las clases, que pese a las medidas de seguridad que estábamos tomando, pues que no lo podíamos seguir. Entonces pues ya todo fue como más seguido y claro, ya las actividades diarias se quedaron reducidas a meramente pues sacar a pasear al perro para cubrir sus necesidades, ir al supermercado y poco más. La verdad que fue un cambio bastante grande. Y Jorge, desde Buenavista, ¿cómo se ha visto esa cuarentena siendo un pueblo más pequeño? Bueno, pues en Buenavista, claro, como has dicho tú, al ser un pueblo más pequeño, pues digamos que el confinamiento se nota algo menos. También es verdad que yo convivo con una persona mayor, una persona de riesgo, y por lo tanto no, en este mes y medio, casi dos que llevamos de cuarentena, no he salido prácticamente. Entonces, por lo poco que he podido salir, ves muy poca gente en la calle. Entonces, claro, eso tiene las ventajas de que el riesgo de contagio es prácticamente nulo, aunque sigue habiendo peligro de que suceda algún caso si la gente no es consciente. Después ustedes dos son deportistas, no de manera profesional, de dos modalidades totalmente diferentes, mientras Laura es más a lo mejor de cosas de halterofilia y relacionadas, Jorge le da más un poco al baloncesto. Durante esta cuarentena, ¿cómo ha sido tener que cambiar esas rutinas, ya sean de hobby o lo que fuera, pero al final, pues muchas veces el hobby se convierte como en una tarea diaria? Por ejemplo, en el tema de tus entrenamientos, Laura, ¿cómo te has visto afectada por este encierro? Pues mira, yo la verdad es que en ese sentido pues he tenido bastante suerte, porque como siempre he tenido como un poco un mejunje de horarios, pues casi nunca he tenido tiempo de ir a un gimnasio a un horario establecido todos los días, o tampoco me ha gustado a lo mejor el monitor que he tenido en ese horario, o las ofertas de los gimnasios. Entonces pues siempre he estado como más acostumbrada a entrenar en casa. A lo largo de los años pues he adquirido distinto equipamiento, he adquirido varias mancuernas, cintas de resistencia, esterillas, así que más o menos pues he podido seguir lo que es mi rutina. A mí lo que más me gusta hacer durante la cuarentena y durante mi vida normal, pues es un ejercicio como más estilo funcional, más alta intensidad, un poco de halterofilia también lo has comentado, así que la verdad es que lo he podido adaptar bastante bien y creo que es algo que me ha ayudado bastante durante la cuarentena. Y bueno, en cuanto a ti, Jorge, sé que venías de una lesión y que no estabas jugando, pero claro, estabas metido con el equipo del Teno Buenavista. ¿Cómo ha tenido que ser parar de repente y sobre todo no saber cuándo se va a poder volver a las canchas? Sí, como ya has mencionado, fue toda una incertidumbre. En mi caso, claro, en octubre tuve una lesión de rodilla.
bastante fastidiosa que me ha lastrado. Ya vengo de una lesión anterior, de cruzado anterior. Y bueno, estaba en proceso de recuperación y viendo viable si la vuelta al baloncesto podía ser posible. Pero claro, ahora el parón vino de repente, la Federación Insular de Baloncesto se vio en la tesitura de que tuvo que cancelar todas las competiciones, los equipos no teníamos conocimiento de cuándo iba a retomarse, de si se retomaría, de qué pasaría el año que viene. O sea, estamos hablando de qué puede pasar en octubre, noviembre, si se podrá, con qué medidas, porque claro, el tema es que el baloncesto es un deporte de equipo y de contacto. Entonces, no, ¿bajo qué medidas se podría retomar el baloncesto? Es complicado. Bueno, Laura, te hemos visto en algunas ocasiones que no entrenas sola, que entrenas, aunque sea desde la distancia, con una de tus hermanas. ¿Cómo son esos piques sanos de entrenamiento? ¿Quién marca las rutinas? ¿Un día una, un día otra? ¿O dónde está el límite? Pues mira, la verdad es que no me quería poner sentimental, pero me gustaría agradecer bastante a mi hermana el haberme apoyado en estos momentos y yo supongo que ella también me agradecerá el haberla apoyado durante la cuarentena porque hemos forjado, nosotras ya teníamos una muy buena relación y con mi otra hermana también, nosotras somos 3 hermanas en total, pero sí es verdad que yo pues compartimos una vida un poco más deportista y la verdad es que nos hemos organizado de tal manera de que, por ejemplo, yo los lunes suelo decir la rutina, ella los martes, vamos variando, pero si cada una ve un vídeo que dice, mira, pues resulta interesante, pues podemos hacerlo. Hemos seguido rutinas, por ejemplo, de gym virtual, de Patrick Jordan, que las tiene muy completas, de Kylight Cines, que tiene una aplicación que se llama Sweat, por ejemplo, y la verdad es que hay recursos muy interesantes en la web que yo creo que pueden ayudar a todo el mundo. Y después, Jorge, aunque se ha acabado la temporada y se ha tenido que ver parado pues, los entrenamientos, el volverse a ver todo el equipo, ¿sigue habiendo relación con los miembros del equipo o como se ha acabado la temporada, digamos que cada uno para su casa hasta ver qué es lo que ocurre la próxima temporada? Hombre, el asunto está en el aire. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde de vez en cuando hablamos, preguntamos cómo está la situación. Hemos visto que ahora con el tema de la fase se puede medianamente volver a la práctica deportiva, pero claro, el problema es que nosotros somos un equipo de Buenavista donde los jugadores que están viviendo en Buenavista somos muy pocos. Hay varios jugadores en La Laguna, en Santa Cruz, en Los Realejos, entonces es complicado porque ellos a su vez han estado en contacto con otra gente, son ciudades y pueblos que tienen más habitantes, por lo tanto conlleva un riesgo. Entonces, creo que probablemente esperaremos a que la situación se estabilice un poco, las cifras de contagiados bajen y entonces pues intentaremos retomar la práctica deportiva. Yo si no puedo entrenar o jugar, pues seguiré echando una mano como segundo entrenador o en los entrenamientos. Y de resto, a la espera de lo que vaya sucediendo, porque esto es lo que pasa con el tema del confinamiento y de este virus que nos ha golpeado a todos. Ahora vamos a pasar a lo que es el apartado laboral, que claro, ha tenido que cambiar radicalmente porque, como bien dicen, vale, no pueden estar en sus lugares de trabajo, pero todo ha tenido que ser como una formación y una enseñanza online. Claro, Laura, por ejemplo, le transmite sus conocimientos más a personas más pequeñas, a niños. Bueno, Laura, ¿cómo ha sido ese paso de estar en clase, que a lo mejor pues, puedes interactuar más con los niños, a tenerlo que hacer online? ¿Le has visto ventajas, desventajas? Pues mira, yo creo que como todo ha tenido sus dificultades, sobre todo porque, ya te digo, fue de un día para otro, no teníamos formación previa quizás en conjunto para abordar la situación, así que ha sido todo un poco, sobre todo, intuitivo, de ayudarnos entre nosotros, entre compañeros de trabajo y decir, mira, pues esta aplicación quizás puede ir mejor para compartir esta pantalla, para llegar mejor a los alumnos. Y claro, con los chicos lo que tú ves es que sí tienes contacto visual, pero creo que nunca va a ser lo mismo el tener un contacto más cercano con ellos, el poder leerles quizás la mirada.
porque aunque le veas los gestos, no te estás viendo la postura corporal, también cambia su ambiente, a lo mejor no están tan relajados, muchos no tienen ni siquiera demasiado espacio para poder atender bien a las clases, entonces pues esas dificultades. Después también yo imparto sobre todo conocimientos de lengua extranjera, de inglés. Entonces, pues hay algún vocabulario a lo mejor que les resulta un poco más costoso y tampoco lo facilita demasiado el enseñarles a distancia. Pero a favor de ellos he de decir que la verdad es que se han adaptado bastante bien y que han demostrado pues ser unos niños bastante valientes. Y yo creo que eso es lo que cuenta en estas situaciones, el poder sacar lo mejor de uno mismo. Y creo que entre todos lo hemos podido hacer. Bueno, Jorge, por su parte, usted, claro, da clases a alumnos de mayor edad, que por lo tanto necesitarán otro tipo de conocimientos, a lo mejor de lo que se llaman más pesados y más de estar sentados quietos. ¿Cómo ha sido tener que transformarse de estar en la clase a tener que hacer ahora las labores vía online? Hombre, ha sido un cambio. También he de decir que nosotros 2 semanas antes de que se decretara el estado de alarma, ya en el colegio se tomaron medidas de contención, un poco de contención, entre comillas. Antes de las clases tenías que pasar cada niño para lavarse las manos con los hidrogeles, etcétera. La participación en clase era diferente. Yo les exijo que participen mucho en clase. Además, soy de los profesores que manda mucho a la pizarra y a diferentes alumnos. Y en este caso, las últimas 2 semanas, lo que hacía era preguntarles a ellos, me decían la respuesta y yo era el que la escribía en la pizarra o el que la daba por válida, para que no se, para que no se hiciera un conglomerado, vamos a decir. Entonces, ya en casa con el tema de la enseñanza online, hombre, ha tenido sus fortalezas y por otro lado sus dificultades, como bien apuntó Laura. Sus fortalezas es que vivimos ya en una época totalmente digitalizada y que digamos que los chicos a los que les doy yo clase, que tienen entre 12 y 18 años, nacen con una tablet bajo el brazo. Entonces, la adaptación ha sido prácticamente eficiente, no han tenido prácticamente problemas. El problema viene dado más bien por algunos aspectos técnicos, no conocían algunas aplicaciones como Zoom y claro, al principio, las primeras 2 semanas, algunos alumnos no se podían conectar por fallos técnicos, caídas de internet, algunos no tenían claves, etcétera. Fue un poco barullo, pero bueno, en cuanto la rutina se fue dando, semana tras semana, pues los alumnos empezaron a responder y bien, la verdad que tanto mis alumnos de la ESO como los de bachillerato han hecho el esfuerzo, seguimos un horario, tenemos clases de videoconferencia, aparte tenemos la plataforma y estamos trabajando bien, afianzando conocimientos ya dados, dando algunos conocimientos competenciales, porque en secundario y bachillerato se trabajan las competencias, entonces lo que interesa es que los chicos cuando terminen sean realmente competentes, que es lo que nos pide la consejería. Claro, ahora vamos a ir a un poco más allá, y es que, por ejemplo, con todo esto de la fase de las descaladas y demás, que aunque simplemente son profesores y a lo mejor esas decisiones no dependen de ustedes ni nada, no sé si están a lo mejor informados o no de una posible vuelta al cole durante lo que sería este año escolar. No sé si tienen algún dato, alguna medida, si se sabe si se va a volver o todavía está todo en el aire. ¿Sabes algo, Laura? Pues mira, Carlos, yo creo que ahora mismo la palabra que mejor describe la situación que estamos viviendo es la incertidumbre, porque se especula sobre una posible vuelta a las aulas, pero claro, está como todo muy en el aire, porque ¿cómo sería esa vuelta a las aulas? ¿Qué medidas de seguridad concretas tenemos que tener según cada sitio, según el espacio del que disponemos?
¿Cómo puedes controlar, por ejemplo, a los más pequeños, que es lo que más me preocupa a mí, por ejemplo? Porque claro, a lo mejor Jorge, como él tiene niveles más elevados, pues puede de alguna manera pues controlar cómo se participa en el aula, medir las distancias, pero a lo mejor con niños más pequeños, a lo mejor de 0 a 5 años, pues resulta todavía un poquito más difícil. Seguramente encuentren una forma de volver a las aulas, porque está claro que poco a poco tendremos que retomar pues la actividad normal, pero todavía la verdad es que estamos un poquito pues indecisos, estamos en un periodo de incertidumbre. Y en cuanto a ustedes, Jorge, porque encima si le da clases a alumnos de bachillerato, no sé si le tendrá que dar clases o no a alumnos de segundos de bachillerato, está la famosa EBAU. No sé si el cole tiene previsto pues volver o cómo serán esas EBAU o si se han suspendido. No sé si hay algún dato o no, Jorge. No, yo en mi caso doy a primero de bachillerato, pero sí es cierto que la EBAU no se suspendió, se aplazó. Lo que no estoy seguro si es a las primeras semanas de julio. Entonces, la consejería ha dado directrices diferentes según vea el estado de la desescalada. Es decir, si lo permite, los alumnos que ahora, digamos que tienen el reto mayor, son los de segundo de bachillerato, están a punto de hacer una prueba de acceso a la universidad y digamos que es su último curso para terminar lo que es la enseñanza secundaria y la de bachillerato. Otro tema importante es si se podrá retomar si se podrán retomar las clases, cómo se van a retomar, si va a ser la mitad de la clase a una hora, la otra mitad a otra, depende de los horarios. Obviamente no se podrá dar clase con 30, 28, 30, 35 alumnos en un solo aula por el espacio, porque tenemos que mantener unas medidas de seguridad. De todas maneras, yo creo que esta vez los coordinadores de BAU o en general los que llevan la prueba de BAU tendrán que ser conscientes del problema al que nos hemos enfrentado. Que hoy, digamos, este año ha sido un año, vamos a llamarlo el año X, porque supuestamente otro año como este va a ser difícil que se repita. Digamos que puede ser generacional y les ha tocado a ellos, les tocó a esta generación. Después hay un apartado que podría ser bastante importante, que es que a pesar de que se pueda volver o no a las aulas, claro, ahí entrarán también a jugar muchas familias que a lo mejor por desconocimiento, por prudencia o por cosas así, pues prefieran que sus hijos no acudan al aula. Evidentemente es verdad que a lo mejor la parte que se podría ver más afectada sería la de Laura, porque son niños, mientras que es verdad que Jorge, al dar a más adolescentes adultos, no sé si están preparados para eso o cómo sería el tener a lo mejor de repente que le digan a Laura, pues por ejemplo, Laura, solo te van a ir la mitad de los alumnos y la otra mitad tiene que ser en casa. No sé si va a tener que partirse en dar clases online y clases presenciales. No sé si lo tienen establecido o no, Laura. Pues Carlos, ya te digo, por ahora no nos han comentado específicamente nada, pero yo creo que esa puede ser una posibilidad, porque está claro que el aforo va a ser algo que tenemos que tener muy controlado para mantener siempre las medidas de seguridad. Primero que nada, seguir manteniendo la higiene mediante el uso de geles desinfectantes, geles hidroalcohólicos. Yo creo que el uso de mascarillas también es importante, por las dos partes también, para mantenernos protegidos todos. Y yo creo que al final encontraremos la manera de poder llevar a cabo pues las clases y a la vez estar protegidos. Entonces, pues medidas claras todavía no tenemos, pero estamos en proceso y siempre buscando la mejora para dar un servicio de calidad. Y en cuanto a usted, Jorge, ¿tiene algo establecido, alguna sospecha, mejor de hablar con los propios alumnos? O claro, no sé si también por esta manera tan vía online pues ha tenido que tener contacto con los padres o no, o ha sido más bien algo de alumnado. Hombre, en mi caso
yo, como no soy tutor, no recaen en mí todas esas preguntas que suelen tener los padres de qué va a pasar, los propios alumnos. Sí es verdad que a veces yo cuando termino las videoconferencias, los últimos 2 minutos, les planteo, o sea, les pregunto cómo están, cómo llevan el confinamiento. Y sí que a veces me han preguntado de ¿volveremos? Y yo pues obviamente no les puedo responder sí, no, porque es algo que puede cambiar semanalmente. Si se registra un pico, pues habría que dar marcha atrás. Entonces siempre hay que ir con pies de plomo y con bastante prudencia en ese tipo de cuestiones. O sea, por lo tanto no tengo una respuesta que darle. Pues a mí ya solo me queda agradecerles este ratito a Laura, pues que siga pudiendo entrenar con su hermana y siga fortaleciendo aún más esa relación y que por lo menos, a pesar de los típicos memes de que esperabas que la cuarentena fuera como de Walking Dead o cosas así, pues al final es más de pijama, de andar en pijama o dejarse unos pelos, unas barbas espectaculares como si fuera un fugitivo o alguien perdido en una isla. Esperemos, Laura, que lo que queda de escalada le sea lo mejor posible y muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a ti, Carlos, por la entrevista. Bueno, Jorge, muchas gracias también por este rato. Esperamos que pueda volver a las canchas, ya sea en el Teno Buenavista o cualquier otro club, que eso significará que sus lesiones han quedado en el pasado y que, bueno, esperemos que también esa vuelta a la rutina escolar sea lo más factible posible. Muchas gracias por la entrevista, Carlos, y espero, porque obviamente soy un enfermo del baloncesto y a veces la pantalla no es suficiente. Verlo en una pantalla no es suficiente. Entonces habrá que trabajar duro y habrá que mentalizarse para cualquier resultado. Vale, muchas gracias. Pues ya nos despedimos y les dejamos aquí otra historia de historias durante la cuarentena. Hoy hemos tenido a Laura Jiménez y a Jorge Rodríguez. No olviden suscribirse al canal y si eres alguno de estos afectados o protagonistas durante este COVID, pues no olvides en ponerte en contacto con nosotros y eres libre de contar tu historia. Hasta pronto.